Esta afirmación que hace nuestro Señor Jesucristo en esta montaña, cuando Él dice, bienaventurados los mansos. Aleluya. Esta afirmación es una afirmación bastante conmovedora. ¿Por qué conmovedora, pastor? Porque era contrario. Yo quiero que nos vayamos 2000 años atrás. Aleluya. Esta palabra no fue dicha a salvadoreños, ni a hondureños o a centroamericanos. Esta palabra se dijo a un pueblo específico, a una cultura específica. Amén. Si usted la quiere entender con mente salvadoreña, no le va a entender la lógica, pero allí hay un grupo, aleluya, de hombres, mujeres que están ahí, que son judíos, que tienen una problemática en su nación, y ellos están escuchando esta palabra que Jesús les está diciendo. Amén. Era extraña para ellos porque no la podían asimilar. Amén. Y no es extraña, y no fue extraña solamente para ellos, sino que también hoy, en pleno siglo XXI, para nosotros también esta palabra nos es contraria. ¿Sabe por qué es contraria? Porque muchos de sus discípulos que estaban ahí, sin duda alguna, muchos de ellos sabían cómo ser orgullosos espiritualmente. Tal vez no todos, pero muchos de ellos habían aprendido cómo ser, aleluya, orgullosos, altivos, religiosamente hablando. Yo no sé si usted ha visto personas que asisten a una iglesia, predicadores, pero lo que usted ve en ellos es una altivez, un orgullo. Muchos de ellos que estaban ahí escuchando el sermón del maestro, aleluya, eran orgullosos, sabían, amén, ser autosuficientes. Muchos de los que estaban ahí ya habían aprendido cómo ser, según ellos, autosuficientes. Personas que decían, yo no necesito de nadie, yo sé cómo arreglármelas, no dependo de nadie. Ahí había gente que había aprendido a ser autosuficiente, sabían cómo jugar con la función piadosa, en el sentido de que habían algunos que sabían cómo manejar, sobre todo los que eran del grupo de los fariseos, que Jesús los seleccionó. Tenía algo especial con ellos, con los fariseos hipócritas. Sabían cómo manejarse, sabían cómo ser piadosos en determinados lugares y cómo ser, aleluya, de otra manera, pecadores, o como realmente ellos eran en otro lugar. Yo no sé si usted conoce gente que sabe manejar las cuestiones religiosas, amén, que saben cómo comportarse de una manera religiosa en ciertos lugares, aleluya, cambia su semblante, su manera de ser, y cualquiera que los ve dice, es una santa, es un santo, pero cuando los ve en otro sitio dice, wow, este se transformó, nada que ver con el que yo vi allá, es otra persona. Así había gente que Jesús estaba, aleluya, estaban escuchando al maestro cuando les dice, bienaventurados los mansos. Allí había gente que sabía manejar los rituales espirituales, amén, todo lo que tenía que ver con lo religioso. Cuando llegan a esa montaña, me imagino que ellos empezaron o creyeron que iban a escuchar uno de los mejores sermones del maestro, un sermón que les pudiera a ellos felicitar su conducta. Cuando ellos subieron, me imagino que ellos dijeron, este va a ser el mejor sermón. Nunca se imaginaron lo que iba a salir cuando la escritura dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Probablemente ellos dijeron, aleluya, nos va a felicitar. Imagínense al maestro decirle, oiga muchachos, yo he venido en este día a predicarles el primer sermón, porque fue el primer sermón de esta naturaleza dado por el maestro. Yo he venido en esta hora a decirles de parte de mi Padre que desde el cielo les hemos estado observando y hemos visto su actitud, su comportamiento, su manera de enfrentar los conflictos en la vida, y les admiramos. He venido a felicitarles por su forma de ser, por su forma de conducirse. Yo quiero decirles que ya están casi en el reino. Aleluya. Es poquito lo que le falta a ustedes, aleluya, apenas tienen que hacer algunos cambios, algunas modificaciones en sus conductas, en su manera de ser y de pensar. Ustedes ya casi están en el cielo. Ellos me imagino que pensaron escuchar un sermón así, pero la verdad es que fue todo lo contrario. Jesús les quebró todo su paradigma. Cuando empezaron a escuchar este primer sermón, se dieron cuenta que estaban lejos de la realidad,
que estaban lejos de las demandas del reino, muy lejos de lo que Jesús, aleluya, demandaba de ellos. Ellos quizás pensaron escuchar un sermón adulador, un sermón que les alabara, que les elogiara, como suele suceder. Muchos ministros, pastores, predicando sermones halagadores, donde, aleluya, le dicen a la gente: todo está bien, sigue de la manera que estás, no pasa nada, estamos bajo la gracia y en la gracia se vale de todo. Porque hasta ese extremo muchos han llevado la gracia, aleluya, y han sacado la gracia del contexto que tiene que ser, aleluya, de cómo la iglesia primitiva entendió el evangelio. No tienes que santificarte, no tienes que preocuparte por nada, vive de la manera que estás, no pasa nada. Esos son los sermones que hoy en día estamos escuchando en muchos lugares, sermones, aleluya, que halagan a la gente o para congraciarse con algún sector, aleluya, para tener adeptos, tener seguidores. Pero ese no era nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Cuando Él vino a predicar, no vino a buscar, aleluya, seguidores o que gente lo siguiera por seguirle. Él vino a predicar el evangelio del reino. Él quería que la gente, aleluya, se humillara delante de Dios, reconocieran a Dios. Ese fue el objetivo del maestro. Gloria a Dios. Eso es lo que hoy escuchamos nosotros. Este sermón para los discípulos fue como un balde de agua fría. Cuando escucharon la bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No aquellos que creen que son justos en su propia opinión. Eso fue lo primero que ellos escucharon. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su independencia, que necesitan de Dios. Ya con eso, aleluya, su mente empezó a trabajarles a 1000 por hora. Cuando ellos escucharon al maestro, ¿cómo así? Bienaventurados los pobres. Hablamos de esto. Esa pobreza espiritual es cuando el ser humano reconoce, aleluya, su condición sin Dios. ¿Quiénes somos nosotros sin Dios a nuestro lado? No somos nada, aleluya. Bendito Dios, estamos a merced de las tinieblas de Satanás. Pero aquellos que reconocen su condición, dice que a ellos les pertenece el reino de los cielos. Luego aumenta, porque les explicaba que las bienaventuranzas son como una grada, como un escalón que van en ascenso. Bienaventurados, amén, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El segundo escalón, aleluya, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estuvimos explicando las clases o los motivos por qué el ser humano llora, amén. Hablamos lo importante que es llorar, pero este llorar es llorar por el pecado. No aquellos que están felices consigo mismos, sino aquellos que lloran porque reconocen su condición de maldad y de pecado. Primero, bienaventurados los pobres en espíritu, amén. Luego, bienaventurados los que lloran, reconocen su condición, amén. No aquellos que están felices, sino aquellos que están tristes por el pecado. La tercera bienaventuranza: bienaventurados los mansos. No aquellos que son orgullosos, altivos, amén, sino aquellos que son humildes. Aleluya. Por eso vuelvo y repito, esto no lo podían ellos entender, porque dependían de su religiosidad. Muchos de ellos se escondían en su apariencia, en su hipocresía, en lo que ellos habían aprendido, pero el maestro les está quebrando toda su estructura, todas sus enseñanzas, les está quebrando todo paradigma que ellos podían tener. Aleluya, bendito Dios. Ellos estaban acostumbrados a esconderse tras estas cosas y Jesús les desbarató. Proverbios 14:12 dice: porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Qué terrible fue para ellos, creyendo que estaban en lo correcto. Nos puede estar pasando a nosotros, creer que con nuestra manera de pensar, aleluya, con nuestras creencias, creer que estamos correctos, amén. Pero solo cuando vamos a la palabra de Dios nos enteramos cuán lejos estamos, aleluya, de los caminos de Dios, cuán torcido estamos hasta que venimos a la palabra de Dios. Hay caminos, dijo el proverbista Salomón, que al hombre le parecen que son correctos, son derechos, pero su fin trae muerte.
Así pensaban estas multitudes. Ellos pensaron, estamos bien con nuestra conducta. Y se dieron cuenta de que no era así, porque Jesús, en primer lugar, les empezó a exigir un corazón quebrantado, un corazón que llore y que en ellos hubiese humildad. Jesús quebró con su forma de pensar, no solo a ellos, sino a nosotros. Amén. Porque yo le hago una pregunta. ¿A quién, siendo honestos y sinceros, a quién le gusta que le hablen de humildad o de ser humilde y de tener mansedumbre? ¿A quién le gustaría? ¿A cuántos les gusta ser humildes, ser mansos? Aleluya. Siendo honestos, a nadie le gusta que le hablen de este tipo de temas, amén, o que le hablen de mansedumbre. Aleluya. Usted ha escuchado, por ejemplo, en los congresos que se hacen. Estos 10 años atrás ha estado de moda los congresos de apóstoles, de profetas, tremendos congresos. ¿Le ha prestado usted atención al lema o al tema que van a estar tratando en esos congresos? Aleluya. Y se va a dar cuenta que los temas son empoderamiento en tal área. Los temas son cómo tener éxito. Aleluya. Cómo ser mejores, cómo ser número uno. Esos son los temas. ¿Ha visto usted algún tema, por ejemplo? Aleluya. Que el tema que se va a tratar hoy en el próximo congreso, donde van a estar profetas, evangelistas, se va a tratar, aleluya, de la mansedumbre o cómo ser humilde. Yo le aseguro que no les llega a nadie, porque eso no vende. Aleluya. Pero eso fue el mensaje de Jesús cuando dijo: bienaventurados los mansos. Aleluya. Oh, bendito Dios. Porque eso nadie lo quiere escuchar. La gente quiere que le hablen de éxito, cómo conquistar, cómo poseer, cómo ser mejores. Pero a mí no me hablen, aleluya, de mansedumbre. Oh, gloria a Dios. A mí no me hablen de eso. ¿Usted ha escuchado a algún político allá afuera hablando de mansedumbre? O diciéndole a los de sus partidos que sean humildes, que practiquen la mansedumbre. O algún general del ejército arengando sus tropas, diciéndoles que sean humildes o mansos. ¿Sabe por qué razón? Esto no vende. O es algo que no atrae a la gente, que le hablen de mansedumbre o de ser humilde. Porque el mundo tiene un concepto errado de lo que es la mansedumbre. La manera de pensar del mundo allá afuera, el concepto que ha transmitido el mundo, ha enseñado que ser manso o tener mansedumbre es alguien que es débil. Han asociado la mansedumbre con la debilidad. Y eso no es lo que la Escritura nos está enseñando. Muchos creen que ser manso es dejar que todo mundo me pisotee y que pase por encima de mí. Y por eso muchos no asimilan o no quieren ser mansos, porque han asociado con que ser manso es dejar que todo mundo me pisotee. Amén. ¿Lo ha pensado usted de esa manera? Por eso es que mejor es que me digan que yo soy fuerte, que a que me imponga, a que me enseñen humildad. Aleluya. Pero eso no es humildad. Amén. Eso no es mansedumbre. ¿Usted quiere saber qué es mansedumbre? Aleluya. Al menos eso que aprenda. Y se olvide de todo lo demás. ¿Qué es mansedumbre, pastor? Mansedumbre es poder bajo control. Mire ese león, ponlo otra vez. Aleluya. Es poder bajo control. Aleluya. En otras palabras, pastor, no es matar al león, es controlar al león. Eso es mansedumbre. Eso es lo que Jesús quería enseñarle a su gente, a sus discípulos. Grábese esto: mansedumbre es poder, capacidad bajo control. ¿Bajo control de quién o de qué? Aleluya. Mansedumbre es, aleluya, es control total al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Eso es mansedumbre. En otras palabras, es controlar esa leona o ese león que llevas por dentro. Tú tienes mucha fuerza, tienes mucha capacidad, y con esa fuerza y con esa valentía probablemente has hecho mucho daño. Tienes poder del habla,
o de accionar y has hecho mucho daño. Tienes mucho poder, aleluya. Pero mansedumbre significa poder bajo control. Oh, gloria a Dios. El que me esté entendiendo puede regalarle un aplauso al Señor en esta hora. Oh, gloria a Dios. Es poder bajo control. Mire lo que dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse. Solo de eso se congregan en oasis. Aleluya, amén. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Usted ha visto a alguien fuerte, alguien musculoso, que puede levantar no sé cuántas libras de peso? Y usted lo considera que eso es mejor, pero el proverbista nos está diciendo, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Y qué más? Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire cuán importante eso es, mansedumbre. Aleluya. El que tiene autocontrol, el que sabe dominarse. Pero humanamente, carnalmente, esto es difícil. Esto se logra a través del Espíritu Santo. Por eso es que muchos no quieren ser mansos, porque han asociado la mansedumbre con ser débil. En un buen salvadoreño, ser manso en El Salvador es sinónimo de ser pasmado. Amén, ¿ha escuchado? ¿No ha escuchado usted esa expresión? Aunque a veces hay gente que sí, aleluya. Amén, no confundamos pasmado con mansedumbre, amén. Es una característica incluso del Espíritu Santo. Pero una persona, aleluya, que usted la conoce, que es una persona que tiene mansedumbre, es humilde. Y que le dice que esté pasmado, no se defiende. Porque sos así, defiéndete. ¿Qué le estás diciendo? Que saque su garra, que se defienda, que pelee. Amén. Dundo. Amén. Yo no sé cómo le dirán en su país, pero así asocian. Pero aquí está diciendo el proverbista, mansedumbre es cuando tú has dominado tu espíritu. Amén. Aleluya. Y no te dejas llevar por las ofensas, no reacciona. Otra versión dice, el que gobierna y domina su propio espíritu. Para los discípulos y todos los que oyeron este sermón, no lograban asimilar este sermón que Jesús les está diciendo. ¿Cómo que vamos a ser mansos? Aleluya. Hablando un poco de lo que era el contexto político en Israel, había un común denominador en toda la nación. Aunque habían muchos grupos que existían, grupos religiosos como hoy, con su mentalidad, con su manera de creer, existían en tiempos de Jesús. Algunos dicen que habían más de 20 grupos, pero habían 4 que eran los más fuertes. La historia dice que Israel cayó bajo el imperio romano en el año 63 antes que viniera Cristo. Habían estado siendo dominados por los griegos por muchos años y lograron su independencia por un corto de tiempo, porque hubo un grupo en Israel que se llamaba los celotes. Amén. Con Z, celotes. Amén. Ese grupo era el grupo más, era como los radicales o como los musulmanes radicales que hoy hay en Medio Oriente. Amén. Era este grupo y querían liberarse de Israel. Lograron su independencia, les costó mucha sangre. Y lo que Israel duró fue muy poco tiempo siendo como una nación libre. Luego caen bajo el dominio de Roma. Amén. Y Roma estableció en ellos, puso reyes, gobernadores, y anexó todo lo que es el territorio de Palestina, lo que hoy es Israel. Amén. Y quedó bajo el gobierno romano. Aleluya. Y entonces ellos todos tenían un común denominador. Amén. Y dentro de estos grupos, voy a pedirle a Dago que pase. Amén. Para evitar que alguien se me duerma. Aleluya. Dentro de estos 4 grupos, quiero que me preste atención. Había un grupo que se llamaba los esenios. No sé si alguien ha estudiado algo acerca de esto,
Pero uno de los grupos más fuertes que habían en tiempos de Jesús era este grupo llamado los esenios. ¿Quiénes era este grupo? Era el grupo considerado sumamente espiritual. Parece que ellos habían entendido que los fariseos, todos los restos, se habían salido de la ley. Y ellos decían, han torcido la ley, y ellos se apartan y vienen a ser un grupo hasta en cierto sentido como místicos. Amén. O los ermitaños de la época. A este grupo pertenecía Juan el Bautista. Usted sabe que Juan el Bautista dice que habitaba en desiertos y ahí moraba en desiertos. Era por eso, porque ellos no querían estar entre la multitud o lo que la gente enseñaba. Ellos querían apartarse. Pero este grupo tenía también el mismo común denominador. Dice que este grupo anhelaban la consolación de Israel. A este grupo pertenecía Simeón, aquel que cargó al niño Jesús y que dijo: ahora deja morir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al Salvador del mundo. No solamente ellos hablaban de salvar espiritualmente, sino que hablaban de salir del yugo romano. Ahí pertenecía Ana, pertenecía José, Ana la profeta, José, María, e incluso algunos de los discípulos. Se cree que Pedro también pertenecía a este grupo de los esenios. Luego estaba el otro grupo, que eran este grupo que les mencionaba, los celotes. Este grupo no era tan apegado a la religión, eran más políticos. Ellos querían liberarse del yugo romano a consta de todo, y eran los que causaban hostigamientos al gobierno, a las autoridades, hasta el punto que cansaron a Roma. Y en el año 70, usted sabe lo que pasó después de que Cristo muere. Roma se cansó y mandó al general Tito y destruyó a Jerusalén. Este grupo fueron los que provocaron esto. Había un discípulo que pertenecía a este movimiento y era Simón el celote. Así lo menciona la Biblia. Uno de los discípulos de Jesús, a uno de los 12 que Jesús eligió, pertenecía a este movimiento de los celotes. Simón el celote, así lo dice la Escritura. Amén. Se cree que Judas pertenecía a este grupo. Y una de las razones por las cuales Judas traicionó al maestro era precisamente por esto. Y tiene bastante lógica, porque ellos esperaban ser liberados de Roma, pero no miraban que Jesús accionara. Y al traicionarlo, él creyó que Jesús de alguna manera iba a accionar, pero fue todo lo contrario. El tercer grupo están los fariseos, que era el grupo más religioso o los más apegados a la ley y a los escritos de Moisés. Amén. Habían dos ramas de estos fariseos, o dos escuelas rabínicas. Luego estaban los saduceos, era el grupo más liberal y religioso. Podríamos seguir hablando de más grupos, los herodianos, pero no es mi tema. Yo solo quiero decirles que habían 4 grupos, los más, aleluya, más fuertes que estaban, y que todos esperaban ser liberados de Roma. Entonces, cuando Jesús aparece en escena, en escenario, después que se bautiza, mire lo que dice Marcos 1:14 al 15, si lo puedes poner. Marcos 1:14. Y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, en las buenas noticias. Marcos 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Yo quiero que miremos, vayamos a la mentalidad judía. Ellos están esperando, son esclavos, aunque ellos no lo reconocen que son esclavos. Pero cuando ellos ven a este personaje que es diferente, entonces todos los grupos dijeron: este es el que nos va a liberar a nosotros, aleluya, de este yugo. Pero ¿qué pasa? Al final, aleluya, cuando Jesús es arrestado,
y es llevado ante los tribunales, usted se va a dar cuenta que estas multitudes que seguían al maestro, aquellos que dijeron Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, todas estas multitudes que él sanó, que lo seguían, cuando Jesús es arrestado, ellos cambian de parecer, porque siempre vieron en Jesús a un caudillo, a alguien que les iba a quitar ese yugo. Pero cuando ven que el maestro es arrestado, cuando ven que este que sanaba y hacía todas estas cosas está siendo azotado, su cuerpo está siendo flagelado, ve que lo insultan y él no se defiende, entonces toda la multitud cambiaron de parecer y dijeron: ¿cómo? Este no es. Se recuerda cuando Pilato sacó al escenario: ¿a quién quieren que yo suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Aleluya. Y ellos dijeron: suéltanos a Barrabás. ¿Sabes por qué? Porque ellos dijeron: este no es el que nosotros queremos. No queremos un manso que nos gobierne. Nosotros queremos a alguien como Barrabás, a alguien que pelee, a alguien que se defienda. Aleluya. Ese era el concepto. Por eso ellos eligen a Barrabás, porque al menos este causó una sedición, una revuelta en el gobierno, y por eso está preso, porque se cree que Barrabás pertenecía a este grupo de los celotes. Entonces ellos dijeron: no es posible, no queremos a alguien, a un manso que nos venga a gobernar. Aleluya. Los celotes querían que Jesús levantara una revuelta militar. Los fariseos querían que Jesús quitar el poder del yugo romano a través de un portento, a través de un milagro, que hiciera algo extraordinario y que desapareciera a los gobernantes. Por eso ellos le decían: haznos señal. Cuando ellos pedían señal, es que querían: haz algo para liberarnos. Pero no fue así, eso no fue lo que Jesús les enseñó. Jesús quería enseñarles lo que era, bendito Dios, mansedumbre. Cuando Jesús estaba ahí, yo quiero que lleves tu mente al maestro. Oh, gloria a Dios. Jesús quería enseñarles mansedumbre. Él está siendo azotado, está siendo golpeado. Alguien me podría decir esta mañana: ¿será que Jesús no podía defenderse? ¿Será que Jesús no podía, aleluya, ni siquiera él moverse? Solamente tenía que dar la orden y llamar legiones de ángeles para que lo defendieran. Oh, gloria a Dios, él lo pudo hacer. Pero a mí la escritura me dice que no lo hizo por una razón: primero, para salvarnos a nosotros y para enseñarnos lo que es mansedumbre. Él tenía poder bajo control. Oh, gloria a Dios, él pudo defenderse, pero no lo hizo. ¿Qué es mansedumbre, pastor? Aleluya. Es cuando a ti te agreden, cuando alguien se levanta contra ti en injusticia y te hacen cosas, tú tienes derecho a defenderse. Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿A cuántos no les ha pasado? Se han levantado contra ti en injusticia, te han causado daño, aleluya, te han creado conflicto en diferentes áreas. Y tú has tenido la capacidad y el poder para defenderte, mas sin embargo decides quedarte callado. Decides, aleluya, que Dios tome control. Eso se llama mansedumbre. Oh, gloria a Dios. Eso es mansedumbre. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Aunque tengas el poder, aunque tengas la capacidad, aunque te puedan, aleluya, defender, pero deja que Dios se encargue. Es mejor cuando Dios pelea por ti que cuando tú peleas por ti mismo. Aleluya. Cuando tú peleas por ti mismo, por querer solucionar un problema, a veces lo agrandas más. Mire lo que dice Isaías 53:7. Muchos años antes el profeta Isaías visualizó lo que fue la tortura que le hicieron al maestro. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Diga conmigo: mansedumbre. Aleluya. Como un cordero dejó que lo flagelaran. Él tenía todo el poder para defenderse y no lo hizo. Oh, gloria a Dios. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh, gloria a Jesús.
Jesús está diciendo, iglesia, hombres, mujeres que me están escuchando, Jesús nos está diciendo, lleven mi yugo. Enyuguémonos, aleluya. Y yo les quiero enseñar, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No es hipocresía, no es una mansedumbre hipócrita como muchas veces suele suceder. Es mansedumbre de corazón, aleluya. Es una mansedumbre real, no es apariencia. Algunos aparentan mansedumbre, pero Dios desde el cielo sabe que eso no es real, que eso no es verdad, aleluya. La mansedumbre que viene de arriba, bendito Dios, se nota y la gente lo puede percibir tal cual es. Aprended de mí como una yunta de bueyes, como bueyes amaestrados que tienen mucho poder, que tienen mucha capacidad para causar mucho daño con su fuerza, pero ya están mansos, aleluya. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Oh, gloria a Dios. Por eso ese grupo de discípulos en la montaña, imagínenselos todos queriendo ser libres de Roma y escuchando a Jesús. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ellos decían, ¿cómo vamos a poseer Israel? ¿Cómo vamos a conquistar Israel con gente boba? Con gente humilde, con gente que no levanta las manos, con gente que se deja. No, eso no es lo que hemos aprendido. Nosotros queremos sacar espada, queremos defendernos. Pero Él les está diciendo, los que son mansos son los que heredan. Los mansos son los que tienen éxito, es lo que Jesús les está diciendo. Oh, gloria a Dios. Solo los mansos, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Aleluya. Mansedumbre podría decirse, yo voy a ir terminando con esto, es el resultado de las dos bienaventuranzas anteriores. Amén. Porque alguien esta mañana me podría decir, pastor, ¿y cómo yo obtengo mansedumbre? ¿A dónde la venden? ¿A dónde venden mansedumbre? ¿Cuánto, aleluya, cuánto cuesta, pastor, unas 2 libras de mansedumbre? Aleluya, ¿a dónde la venden? Porque yo quiero ser mansedumbre, porque Jesús está diciendo que los mansos van a tener éxito, los mansos van a poseer la tierra. ¿Dónde consigo mansedumbre? Yo quiero decirles que la mansedumbre es un fruto, es fruto del Espíritu Santo, pero es el resultado, aleluya, de las primeras 2. Si en ti no ha habido un quebrantamiento espiritual, si en ti no hay pobreza de espíritu, si tú sigues creyendo que eres capaz de guiarte en esta vida solo, aleluya, si no hay pobreza espiritual, no puede haber mansedumbre. Si no hay en ti un quebrantamiento, aleluya, que no te sientes bien con tu forma de ser, aleluya, que te duele fallarle a Dios hasta el punto de llorar, porque bienaventurados los que lloran. ¿Llorar por qué? Llorar por el pecado, por la maldad. Ellos van a ser consolados. No hay mejor consolación que tener el perdón de Dios, aleluya. No existe mejor consolación que tener paz para con Dios. Oh, aleluya, bendito Jesús. Entonces, si no hay quebrantamiento espiritual, si no hay un corazón que llore, no puede haber mansedumbre. La mansedumbre es un fruto. Pero si en tu vida realmente hay una pobreza, hay una bancarrota espiritual, que sabes que tu vida depende solamente de Dios, y luego ese reconocimiento de tu dependencia de Dios te lleva a llorar por el pecado, como resultado viene la mansedumbre. No es algo que se finge, es un fruto, aleluya. La gente te va a notar que en ti hay algo diferente. Las primeras 2 bienaventuranzas están relacionadas con nosotros mismos. El quebrantamiento de espíritu es con nosotros. El llorar por el pecado, por fallarle a Dios, es con nosotros. Pero la mansedumbre se refleja para con los demás. Es para con nuestro prójimo, es para con nuestro vecino. Aleluya, con ellos se manifiesta lo que es la mansedumbre. Oh, gloria a Jesús. Eso es mansedumbre, es algo, hermanos, que se manifiesta. No significa, mansedumbre es, pastor, entonces solo me tengo que andar riendo, andar con la cabeza cabizbajo, para que todos vean que yo soy manso. Eso es mansedumbre. No, mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Tú puedes andar normal, pero sabes que la característica de alguien que es manso
sabe por qué enojarse o con quién enojarse, el tiempo que debe estar enojado. No se enoja por cualquier bobada, porque tiene mansedumbre. La escritura a mí me dice que Jesús se enojó muchas veces. No nos alcanzaría el tiempo para decirte las veces que Jesús, como dicen en Colombia, le sacaron la piedra. Amén. Se enojó, se emberracó. Estoy influenciado, ¿verdad? Aleluya. Se enojó. Muchas veces se enojó con los fariseos. Cuando él sanó a una mujer encorvada, los fariseos se enojaron. Una mujer que tenía 12 años de andar encorvada, Jesús la sana y los fariseos le reclaman y se enojan. Lo querían matar. Jesús, ¿cómo no es posible que esta mujer, que es hija de Abraham, no merecía ser sanada? Ustedes llevan sus animales a comer en día de reposo, y cómo esta mujer, que es hija de Abraham, no merecía ser sana. Muchas veces, ¿cuántos milagros hizo? Quiero que me pongas el versículo, el siguiente. Aleluya. Cuando le traían los niños a Jesús, dice que a Jesús le traían los niños para que él los bendijera. Pero los graciosos discípulos, dice que se enojaban y impedían y no dejaban que los niños fueran. Le causó una rabia a Jesús. Y era manso. Entonces, pastor, mansedumbre, no me tengo que enojar. No, cuando la mansedumbre se refleja. Sabes que cuando Jesús le hacían algo a él, escucha esto, cuando era algo que le hacían a él, él no reaccionaba y aguantaba porque era manso. Pero él no toleraba las injusticias en otros. Amén. Pero sabía cómo enojarse. No es que era iracundo, no es que era un loco ahí tirando piedras porque alguien lo sacaba de quicio, no. Los discípulos prohibían traerle a los niños, y dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos le reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó. En otra versión dice, se enojó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Se recuerdan cuando entró al templo y dice que hizo un azote ahí y volcó la mesa de los cambistas, de todo? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque en el templo estaba dividido, separado. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio era que podían llegar los gentiles. Se les permitía a todos los que no eran judíos llegar al atrio. Y de esa manera, alguno que quisiera saber de Dios podía llegar al atrio y escuchar algo de la ley, aprender algo de Dios. Pero ¿qué habían hecho los fariseos en tiempo de Cristo? Ese atrio lo habían hecho un mercado los sacerdotes. Allí vendían ovejas, era un negocio redondo el que ellos tenían ahí. Pero cuando el maestro llegó a Jerusalén, dice, aleluya, y entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aleluya. ¿Estaba enojado el maestro? No lo estaba, pero era manso. Entonces, yo voy terminando. Dije que la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Usted va a Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Yo quiero que estemos en pie en esta hora. Quiero que Dago le dé más volumen a ese piano. La pregunta en esta mañana que yo les quiero hacer: ¿cómo anda usted con mansedumbre? ¿Cómo se caracteriza usted en cuanto a la mansedumbre? Es una pregunta que nos la vamos a hacer todos en esta hora. ¿O cómo te califican los que te conocen con mansedumbre? Decía un predicador que mansedumbre es dejarse ganar. Aquí quiero llegar con esto. Por falta de mansedumbre hay familias rotas, hay hogares destruidos, matrimonios rotos, porque la esposa o el esposo tenía razón,
tenía el derecho para defenderse. ¿No han escuchado ustedes que hay personas que no quieren perder ni una sola discusión y dicen: esta discusión la tengo que ganar? Nunca he perdido una discusión, y sacan pecho. Pero por ser de esa manera has herido a tu esposo o has herido a tu esposa. Por eso mansedumbre, decía este pastor, es como dejarse ganar. Oiga, hermano, usted que está acostumbrado a ganar todas las discusiones, pierda una. Y eso es mansedumbre. Pierda una, aunque tenga toda la capacidad de defenderse. Porque muchos, porque dicen: yo tengo la razón, pero no tuviste mansedumbre, heriste a tu cónyuge, has herido amigos, has herido personas. Podías defenderte, aleluya, tenías la razón, pero no tuviste mansedumbre. Oh, gloria a Dios. Pierde una. Eso es mansedumbre. Aunque puedas defenderte, aunque tengas la razón, pero Jesús nos está diciendo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oh, aleluya. Los mansos son los que heredan. Hay una promesa. Jesús les está diciendo a aquel grupo de discípulos que querían ser libres: aleluya, hay una manera de poseer, hay una manera de tener éxito en esta vida, y la manera que yo les estoy enseñando no es la manera que el mundo les ha enseñado. Aleluya, yo los veo a ustedes siendo victoriosos, pero siendo mansos. Aleluya, en mi reino, que es diferente a este reino, aleluya, se pelea de otra manera, se conquista de otra manera, y en mi reino se conquista siendo mansos. Oh, gloria a Dios, aleluya. No es siendo vengativos, no es siendo problemáticos, no es siendo pleitistas, no, aleluya. En mi reino se gana siendo manso. Oh, gloria a Dios. ¿No crees que vale la pena aprender de nuestro maestro? Aleluya. Si tú crees que Dios ha hablado a tu corazón, vamos, dale ese aplauso fuerte al Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios.